Yo soy fiel creyente de que las personas en este mundo tienen grandes ideas. Sin embargo, llevar una idea a algo tangible, algo que podemos ver o sentir, es muy distinto a solo pensarlo. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a contar justamente de este proceso, de cómo llevar esta idea a la realización. Esto es One on One. Hola, ¿cómo están? Pues como les mencioné en la introducción, estamos aquí con Alelu y con Daniel Ulacia, dos grandes documentalistas que han trabajado pues muchos años y están aquí con nosotros para platicar de este tema, que es de la idea a la realización. Entonces, pues vamos a presentarlos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Sí. Gracias por invitarnos. Sí, Alelu, ¿qué tal? Muy bien, felices de estar aquí. Sí, qué bueno. Pues lo primero que vamos a hacer es una especie como de icebreaker para que nos conozcamos, para que entremos en calorcito y vamos a jugar este juego que se llama Frame. Que básicamente es una especie como de estos juegos donde vamos tratando de adivinar una peli, que es como tipo Wordle, que tratamos de adivinar una palabra, pero en este caso nos va a enseñar un cuadro que se va convirtiendo, o sea, progresivamente en algo más sencillo de entender y vamos a tratar de adivinar una peli. Entonces, es una sola peli, tenemos 6 oportunidades. Aquí está el primer cuadro, no sé si lo alcanzamos a ver. Más o menos. Se ve ciencia ficción. Ciencia ficción. Como zombies, ¿no? ¿Pueden darme como guesses? Como No, es en adivinar? un edificio en Contrapicada. Híjole, Sí, parecía algo Star Wars, pero no. realmente no tengo idea. Ok, ¿qué ponemos? ¿Star Wars? No, Star Wars. Star Wars no. Oye, ¿no es como esta peli, la de... Ay, no sé ni cómo se llama. Claramente no sabemos cuál es. Ok. Ok, voy a poner la segunda así sin guess. Ok. Este es un cuarto, es como un restaurante. Ok, por los colores yo creo que es cincuentera o sesentera, ¿no? Por el tratamiento de la imagen. Tal vez puede ser algo como Hitchcock. Tiene cara de Hitchcock. Tiene cara de Tiene Hitchcock. cara de Hitchcock, sí. Chale. ¿Podemos ver otra imagen? Sí, Estamos fracasando en este juego. No estudié la filmografía. Tercera imagen. Ah, eso es Psycho, claro, pues sí. ¿Psycho? ¿no? Sí, ¿no? No, O Psycho, Dos no, pájaros, espérate, no, The es Birds. la de la espiral, esto como... Vértigo. Vértigo, esa. Y vamos a poner... Sí, es vértigo. Sí, felicidades. Lo tuvieron en el tercer intento. Ok. Miren, podemos ver el resto de imágenes. En la cuarta tenemos las escaleras emblemáticas. Esa ya estaba Esa muy ya bien. está. De por sí la anterior. Ay, La- esa ya. La quinta es clarísima, Sí, es el sí. contraste con verde. Sí, Y la sexta famosísima. es... Ujú. sí. Bueno, pues siempre es un tema estar platicando como acerca de dónde conseguimos nuestras ideas, de dónde vienen, porque siempre se considera que la inspiración es este como rayito que nos llega de la nada. Pero quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿de dónde viene la inspiración? O sea, para ustedes, ¿de dónde llega? Yo soy súper ñoña declarada. A mí la verdad me gusta muchísimo leer y la verdad es que pienso que muchas de mis ideas pues sí, o sea, vienen de ahí, o sea, inspirada de lo que leo. Y obviamente pues ver, ¿no? O sea, ver cosas, sobre todo como cosas retadoras, es algo que también intento hacer. Pero sí, o sea, sin duda pienso que es leyendo y como en esa búsqueda activa que llega la idea, ¿no? O sea, justo como dices, no es un momento eureka así de la nada, más bien como que sí te tiene que agarrar, pues trabajando en ese sentido de estar viendo pelis, estar leyendo cosas, estar yendo, ¿no? O sea, conocer qué hacen tus amigos también, toda esa parte. Y por ver algo como cosas difíciles, ¿a qué te refieres? O sea, ¿es un tipo de cine más complejo? ¿O de qué series? ¿O Sí, justo, o sea, cine pues no tan mainstream. Realmente sí, casi no, obviamente es inevitable, ¿no? Pero, Claro. o sea, como que lo que considero que hago como parte de un trabajo de buscar ideas, digamos, o de estarme actualizando o así, pues sí creo que tiene más que ver con ver, o sea, tiene más que ver con como activamente buscar opciones fuera de lo que está a la mano. Daniel?
Pues sí, como que también pienso, o sea, como en, o sea, sí lo que dijo la compañera, o sea, sí en esta parte como de todo el tiempo estar en contacto con, a mí la música, por ejemplo, es una de las cosas que siempre me sitúa espacialmente en lugares, cosas que siempre me han como maravillado también en la vida, ¿no? Como las ruinas, por ejemplo, o sea, a mí las ruinas me encantan y con las ruinas vienen los fantasmas y los espectros y los espíritus, y entonces como que desde ahí también es como vincularme y como todo el tiempo estar ahí entre lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy como viendo también de cómo justamente en este tipo de cine que como que sí busca, o sea, como que construir sentido desde otras formas, ¿no? O sea, desde otras formas de articular las imágenes en movimiento con el sonido y entonces desde ahí como que dices, esto está chido y por acá va. Ok, sí, suena súper interesante porque aparte como que siento que esta inspiración, a pesar de que nos dedicamos al cine, a pesar de que nos dedicamos a lo visual, siempre viene de otro tipo de medios, ¿no? O sea, Alelu habla mucho como de las lecturas y como de cómo esta teoría que encuentro en los libros, en las letras, me inspira para crear algo que es completamente visual, bueno, audiovisual, y Daniel aquí que el sonido, ¿no? Las músicas, estas ruinas, que es un espacio además muy explorable, siempre nos inspiran, ¿no? Es como estar dirían que es como estar en contacto con este medio, o sea, con todo lo que nos rodea. Como o sea, tener la antena prendida, ¿no? O sea, estar como receptivo pues a lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Desde interesarte en lo que está pasando en otros países, ¿no? O sea, creo que todo eso es también, pues, parte de desarrollar una sensibilidad, ¿no? Ante la vida. Súper. ¿Y qué tipo de ideas les obsesionan más? O sea, cuando encuentro de que o sea, como lo que decías de los espectros, ¿cómo llegaste a esa conclusión de que los espectros es algo como que te jala o que te trabaja? ¿O cuándo fue tal vez? Mm, es una buena pregunta. O sea, como que eh, pues creo que tiene que ver también con la memoria y con cierta nostalgia con la memoria, ¿no? O sea, siempre como que, o sea, tal vez no tan conscientemente, pero como que cuando una de las primeras veces que me daba cuenta de esto era justo cuando llegaba a un lugar que estaba completamente vacío, pero sabía que ahí había pasado algo, ¿no? Y yo de formación soy escultor, ¿no? Entonces también como que siempre hay una cuestión ahí con el espacio y con la presencia de la ausencia, que para mí es como muy importante ahí. Y con justo como también entender que los fantasmas o los espectros no, o sea, no solamente son aquello que da miedo, sino que también justo nos acompañan y nos construyen y o sea, y cohabitamos con ellos de muchas formas. Entonces, creo que eso es un poco Sí. como para mí fue toda esa maravilla. Y también entender la ruina, o sea, como justo creo que a partir de estar leyendo y de estar como vinculándome con pensamiento, o sea, con otros pensamientos y también desde el cine y así. O sea, así es como también piensas, o sea, pienso yo, eh, como que eso también me ha llevado a pensar en esta idea de la preservación, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como una cuestión muy patriarcal, occidental, o sea, de querer preservar las ruinas, ¿no? Y entonces ahí están las pirámides completamente cuidadas y todo esto. Y la otra es justo como habitarla y seguir como cuestionándonos dentro de ella y así, seguir usándola y seguir teniendo una función. No Habitando sé. el espacio, ¿no? Y un poco como tal vez desligándonos un poco de esta línea que hemos trazado, cuando ustedes se encuentran con un bloqueo creativo, bueno, que es este como momento donde no surgen ideas nuevas o las que surgen no nos encantan, ¿cómo lidian con eso, con esa frustración creativa un poco? Si tienen una metodología o si simplemente saben que es algo que va a pasar? Yo no sé si lo he experimentado como tal. A mí también me gusta mucho la música y pues toco algunos instrumentos. No lo hago tan seguido como quisiera, pero
me doy cuenta que hay veces cuando siento que como que no, como que he estado buscando diferentes soluciones y no llego a nada, de repente como que ponerme a tocar la guitarra un rato o como regresar a otra forma de expresión que no sea como estar escribiendo, estar pensando en imágenes, esto, ¿sabes? Como que a veces eso a mí me ayuda, pero también creo que eso del bloqueo creativo, no sé si también sea una especie de... No, o sea, no voy a decir que no pasa, ¿no? Pero siento que también hay una especie de mito alrededor de eso, ¿no? Como el mito de la inspiración. Y siento que justo hay algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo, como con, ¿cuál es la palabra? Pues como ver al artista de esa forma, ¿no? Así como, este ser misterioso que se conecta. O sea, pues creo que también es un músculo que hay que ejercitar y hay que hacerlo todos los días. Daniel, ¿algo Pues, que agregar? Pues sí, pienso que más que bloqueo creativo, lo que me pasa mucho y creo que nos pasa mucho es la procrastinación y Sí, cómo exacto. podemos así superar así, porque sabes que ahí ya están las cosas, ¿no? Pero sí. Ajá. Ok, ¿y cómo podemos ejercitar este músculo? O sea, creo que estamos volviendo mucho al encontrar otro medio que no es el nuestro para encontrar cosas que jalar hacia nosotros. ¿Cuál sería como su recomendación general? Pues yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir, solo escucho 3 discos. O sea, como que son los únicos discos que sé que ya me programan para... O sea, como que cuando los escucho, ya mi mente está en modalidad. Okay. O sea, en Perro de Pavlov, así estoy como en... ¿no? Y eso, o sea, porque son discos que duran 1 hora, ¿no? Ok. Entonces sé que mientras escucho el disco estoy como escribiendo. Y hay veces que se acaba el disco y ya sigo, ¿no? Pero creo que ese es como el tipo de programación que me sirve. Eso está muy chido porque yo alguna vez platiqué con una psicóloga y me decía, es que puedes condicionar la creatividad. Y justo esta es una estrategia Tal muy cual. buena Ajá. de cómo hacerlo. Alilu, ¿tú tienes alguna como recomendación general para desatar esto? Es que lo que yo hago, pero creo que no conozco a nadie que sea tan tempranero como yo. O sea, yo me levanto así sin problema a las 5 de la mañana y como que a mí en lo particular, en ese momento donde no hay ruido, o sea, justo escribir, prefiero no poner música porque como que me voy con la música o empiezo a ponerle atención a eso. Como que el silencio, así de no pasa gente vendiendo cosas en la calle, o sea, como que a mí el silencio sí como que también es un espacio donde pues me siento como más libre para escribir. Y siento que ni siquiera en la noche luego encuentras tanto silencio. Entonces, eso es como lo que a mí me funciona, pero supongo que tiene que ver con que cada quien encuentre como ese espacio, ¿no? O sea, ese momento o lugar donde se sientan cómodos. Claro, y seguro es súper complicado en la Ciudad de México encontrar Sí. esos espacios. Bueno, y ya que hemos como encontrado esta idea, ya que encontramos como esta chispa o esta idea que nos está obsesionando a tal grado que sabemos que tenemos que hacer algo con ella, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros pasos de que deje de existir solo aquí con nosotros y que empiece como a existir en un plano mayor? No sé si quien quiera. Yo soy muy partícipe como de escribir todo lo que se me venga a la cabeza y ya después edito, ya después lo critico, ya después lo cuestiono. O sea, como que creo que sí sirve y pienso que eso es algo que me dio un poco trabajar en publicidad cuando recién me gradué, como que tenía que escribir un guión para las 5 de la tarde, ¿no? O sea, no había, y me lo encargaban a las 11 de la mañana y no había forma que yo dijera, pues no me ha llegado la inspiración, ¿no? O sea, tenía que hacerlo. Entonces, pues como que creo que sí fui encontrando esas metodologías, pues de, a ver, escribe todo lo que se te ocurre y ya después, pues lo criticas, lo cuestionas, le das la vuelta. Y me doy cuenta que es algo que hago hasta la fecha todavía, ¿no? O sea, como que intento no juzgar nunca mis primeras ideas y siempre de algo, obviamente las primeras ideas siempre son primeras ideas, ¿no? O sea, no se debe necesariamente quedar ahí, pero pues seguro hay también como una cosa en hacerlo de manera impulsiva, que creo que pues sí resulta. Sí, claro. Yo tenía un profesor de guión que nos decía, las grandes ideas están al límite de ser estúpidas, ¿no? Entonces creo que es Está bueno. como una muy buena filosofía así de Sí. que, pues es que se me ocurrió de un cheto gigante ataca la ciudad, bueno, lo voy a escribir porque a lo mejor no es un cheto, a lo mejor es Godzilla, no sé, algo así. Entonces, como en un plano completamente distinto, pero sí. Daniel. Pues sí, escribir
ayuda mucho, o sea, como que también, o sea, creo que también, o sea, cuando pensamos como en hacer una idea de documental o lo que sí. sea, pues muchas veces surgen de alguna conversación que tienes con alguien acerca de algo Claro. o que viajaste a cierto lugar y dices así de aquí, ¿no? Ujú. Y entonces como que empiezas a hablar con gente y, ¿no? Y creo que eso también es como irlo aterrizando, irlo escribiendo, pero también pensando como cómo la experiencia de vida puede traducirse a, esta, a esto que hacemos, ¿no? Que es como lo cinematográfico, ¿no? Entonces, o sea, no es una cuestión de traducción, sino como de estar ahí o habitar con ese modelo o ese referente del que salimos. Y los dos, bueno, ustedes dos han trabajado como en documentales, entonces, ¿cuál es su primer proceso cuando comienza la parte de investigación y la parte como más de eso? O sea, ya encontramos una idea, ya la escribimos. ¿Cómo me acerco yo a este espacio o a estas personas? Por ejemplo, con Pola, nos cuentas, bueno, alguna vez nos contaste que tuviste que salir de México para encontrar a Pola, ¿no? Ah, sí. Entonces, cuando volviste, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tomaste ya como realizadora? No, bueno, primero procrastiné mucho. Sí, o sea, llevo casi 5 años haciendo el docu, pero de que llegó la idea a mi cabeza, creo que han de ser como 7. O sea, sí fueron 2 años de lo hago, no lo hago, cómo. Y bueno, también es mi ópera prima. He trabajado en otros largos documentales, pero haciendo otras cosas, no dirigiendo. Y nunca como una cosa tan personal, ¿no? O que lo sintiera tan cercano. Em, pero creo que justo la investigación es lo que a mí más me gusta y como que ese es el proceso que más he disfrutado del documental y que me gusta del documental que como que siempre es investigación, o sea, hasta el último momento, ¿no? O sea, la entrevista misma, pues sigues descubriendo cosas, obviamente también en la edición te das cuenta de otras cosas que en el momento no, conexiones, entonces como que también me gusta pues esa cosa bien inquisitiva del documental, ¿no? O sea, de estar ahí como buscando la historia, como medio detectivesco. Eso me late y como que ese mismo proceso, aunque se vive muy intensamente en el periodo de investigación, pues creo que al final como que se mantiene todo sí, hasta la post. Ok. Y tú, Daniel, que has trabajado, bueno, que has tenido documentales participando como en Morelia y que estás por estrenar uno nuevo, ¿cuáles fueron tus primeros como acercamientos en la parte como de investigación? Pues, por ejemplo, como que en Moretones, como que el que estamos a punto de estrenar, eh, em, pues empezamos a llegar al lugar, Jinan y yo, porque nos gustaba ir a la playa a vacacionar, ¿no? Y entonces ahí es cuando como que empezábamos. Y justo como que nos maravillaban las ruinas, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Como la forma en la que el mar puede llegar a erosionar como todo. Y los coches, así, los edificios. O sea, todo se vuelve como completamente eh, efímero, ¿no? O sea, en algún momento. Y entonces como que ese tipo de texturas son las que nos interesaban, ¿no? Pero es como que fue muy chistoso que esas texturas nos llevaron a pensar en, ay, estaría chido hacer una película de ciencia ficción aquí. Pero como de repente también esa cuestión de cómo en el documental todo el tiempo estás reescribiendo y escribiendo y escribiendo, pues fue así de, ay, pues está este fondo para hacer documentales en esta región. Y si mejor en lugar de hacer ciencia ficción hacemos un documental. Y entonces, o sea, como que desde ahí también vas como viendo hacia dónde y buscando justo en esta cuestión de los financiamientos, pues también te condicionan mucho a cómo Claro. moverte, ¿no? Y creo que ahí también es como toda esta parte creativa de nunca pensar, ay, no, eh, me están limitando demasiado o así, o porque no nos dedicamos como a grandes producciones en donde sí limitan, ¿no? O sea, como, Claro. creo que eso también es como importante. Sí, claro, y eso es súper, o sea, creo que es un punto que tocas muy como realista, ¿no? Como agarrar la onda de que
pues para hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, para hacer cine, para crear algo se necesita dinero, ¿no? Y al final necesitamos de ciertas instituciones, de ciertos como fondos para hacerlo. ¿Cuáles han sido sus experiencias como al tratar de pues acceder a estos lugares que de repente pues son muy inaccesibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido sus experiencias al tratar de conseguir financiamiento para estos proyectos? A mí me gusta ser muy honesta en ese tema y yo siempre digo que ha sido muy difícil. O sea, que inclusive cuando pareciera que mi proyecto encaja en la agenda, ¿no? Feminista, directora mujer, personaje femenino, etcétera, y un personaje histórico, hablábamos de eso el otro día, nunca fue sencillo y todo el tiempo se ha sentido hasta la fecha como a contracorriente. O sea, claro que sí hemos tenido apoyos súper importantes del FONCA, de la UNAM, ¿no? O sea, del MUAC, de TV UNAM, de Estudios Churubusco, o sea, y más que eso, como de las personas, ¿no? O sea, como de neta hacer sinergia con gente que piensa un poco igual, que hace cine por las mismas razones. Sí. O sea, no dejo de lado eso, pero sí la verdad, creo que es difícil si quieres hacerlo a tu manera, ¿no? O sea, si queremos, que es como pues, lo que decía Daniel, ¿no? O sea, hacemos cine documental independiente. Es como, o sea, ¿quién hace eso, no? Es aventarte, pues, ese paquete de saber que las cosas no están realmente a tu favor y aún así hacerlas. Pero nos encanta. Sí. Pues sí, porque, o sea, justo con este proyecto que te digo, o sea, ahí nosotros cambiamos la idea de que era ciencia ficción a documental porque había un fondo que al final no nos dieron, ¿no? Pero entonces que eso hizo que empezáramos a escribir la carpeta y todo un tratamiento de cómo, ¿no? O sea, como ya... Creo que ese tipo de cosas, cuando ya estás buscando, regresando dos preguntas antes, o sea, cuando ya estás buscando el fondo, empiezas a escribir toda la carpeta y todo, entonces ya como que te condicionas a aterrizar mucho más el proyecto. Claro. En lo que es, pero eso no significa que así va a ser al final. Sí, claro. Entonces, cuando no nos dieron ese fondo, sí fue, o sea, una búsqueda que al final nos ganamos la lotería porque tuvimos un fondo alemán que sí nos, o sea, nos pagó toda la película, ¿no? O sea, como que, pero que eso también te condiciona que, o sea, solo por las condiciones de ese fondo no podíamos gastar más de lo que nos daban. Entonces, si la película o el rodaje se volvía más caro o si había otro COVID o lo que sea, entonces ya, o sea, todo el dinero extra lo teníamos que poner nosotros. Entonces eso también es como algo que te hace pensar, bueno, ¿no? O sea, cómo se articula cada uno de estos financiamientos, ¿no? Y la otra, pues sí, o sea, siempre ir, o sea, como ir rascando de poquito en poquito, ir presentando tu proyecto cada vez en ciertos espacios para conseguir así de fondo para postproducción o para investigación o para desarrollo de carpeta o así, entonces como que te vas, son procesos de años. Sí. De años. Sí, suena intimidante, más que nada. Y en estos procesos cuando estamos, bueno, escogiendo, o sea, bueno, ya sabemos un poco qué vamos a hacer, ¿cómo se empiezan a escoger un poco como lo visual, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a pensar en el tratamiento de los proyectos? ¿Cómo empezamos a bajarlo? ¿Es algo que inicia desde la concepción de la idea o es algo como que van desarrollando como a lo largo de cómo va ocurriendo? Yo pienso que va de la mano. Supongo que cada quien tiene su proceso, pero digo, por más que yo siempre digo que pues yo vengo más bien de la escritura y aparte eso es algo que hago como a la par, ¿no? De cuestiones de cine, pues es como dos versiones de lo mismo, ¿no? Y o sea, escribir para generar como una imagen, ¿no? Para imaginar, ¿no? En el sentido literal. Pues eso es como lo que a mí me gusta, o sea, y en general como que esa también es mi aproximación a la escritura. Y esos son como, inclusive como los escritores o como la poesía que más me gusta, la que realmente te pone imágenes en la cabeza.
Entonces, para mí sí está muy ligado desde el principio, ¿no? O sea, a la conceptualización de una idea, digamos, como a nivel temático y también a nivel estético, ¿no? Creo que está muy entrelazado. Sí, creo que también es como con eso despejearte con los referentes que tienes, ¿no? Claro. O sea, como, estas son las películas, o sea, este es el universo de películas en donde yo me imagino que mi película cabe, ¿no? Ajá. Y desde ahí entonces ya vas viendo cómo se articula lo visual, ¿no? Pero sí pienso que, o sea, igual que Alelu, va desde el inicio, ¿no? O sea, eh, como que alguna vez alguien nos recomendaba que en el logline justamente de la carpeta, o sea, como que quien sea que lo leyera tenía que ya estar evocando como toda la sensación atmosférica Qué que la chido. película te provocaba, ¿no? Entonces se vuelve muy como poético, como un haiku, ¿no? El logline mismo. Y entonces ahí ya es así como mucho más rico así pensarlo. Ok, suena súper interesante. Y me voy a regresar tantitito, como cuando estábamos hablando un poco como de las trabas que encontramos, ¿no? ¿Cuándo hemos encontrado que pues, nuestros proyectos son o muy difíciles de que existan ahorita? O cuando nos encontramos con una traba tal vez insuperable o con una idea que tal vez no funcionó como de la manera en la que nosotros estábamos pensando, ¿cómo dejamos ir las ideas? ¿Cómo dejamos ir el hacer una peli de ciencia ficción? Porque queda mejor un documental. ¿Cómo es complicado para ustedes como deshacerse de esas ideas? Podemos partir de este ejemplo primero. Yo creo que no, si no nos volvemos tan como ortodoxos en las definiciones o lo que podría ser Justo. documental o ficción o tal, ¿no? O sea, como que mientras no rijamos, o sea, yo no pienso que el resultado final de la película de Moretones no esté un poco alejado de la ciencia ficción, pero está como mucho más cerca a ciertos otros como etnoficciones o posibilidades ahí como... Además, ya estamos hablando de una película que evoca lo espiritual, la memoria del lugar y así. Entonces, yo siempre he pensado que siempre estamos buscando formas de decir siempre lo mismo. Entonces, o sea, por más que queramos desecharnos de una idea, o sea, siempre son las mismas como cosas las que nos llaman la atención y los mismos discursos los que vamos a estar como realizando, ¿no? Entonces siempre estamos diciendo lo mismo. Aleluya. Sí, me encanta lo que dice Daniel, porque es cierto. Y creo que quizá también tiene que ver con que, bueno, me parece que ninguno de los dos realmente venimos de una formación como tan ortodoxa de cine. Y por lo tanto como que somos, como que, bueno, o sea, como que nos aproximamos diferente a eso, ¿no? De repente la gente que estudia cine y en un sentido muy académico piensa, es que esto es cine y esto no. ¿No? O como, pues como que se empieza a volver una cosa muy categórica. Y a mí en general, aunque claro que la imagen en movimiento pues es lo que más me llama, pues sí, como que realmente creo que al final es una cuestión de expresión, ¿no? Y de arte pues en términos generales, ¿no? Entonces, es cierto que también cada quien tenemos nuestras obsesiones, ¿no? Y esa es y lo ves en todos los grandes artistas y de todas las áreas, o sea, Roger Waters todo el tiempo le lloró a su papá, ¿no? O sea, hasta la fecha. Y está chido, y es como conectar con esa herida primordial que tienes, o ese interés en un tema como muy genuino, como lo que menciona de las ruinas, ¿no? Y pues llevarlo hasta las últimas consecuencias, y en el camino pues va tomando muchas formas. ¿Hay alguna idea que no hayan podido realizar como durante sus carreras y sus trayectorias que aún tengan muchas ganas de hacer y que no se ha dado el momento o los fondos o la oportunidad? Un chick flick. Un chick flick. O sea, como que alguna vez hice un corto que era lo más cercano a un chick flick, pero que está enlatado y nadie lo va a ver nunca. Pero sí fue así como de, o sea, ¿no? También hay posible vincular como una ruptura de corazón con una ruina y con un espectro y con una memoria, ¿no? O sea, Claro. entonces, para mí eso es como lo más cercano a un chick flick, que es una idea que a mí me gustaría como hacer, ¿no?
¿Ya escucharon? Vamos a tener Mean Girls Ajá. 2. Sí. Aleluya. Sí, pues yo también tengo muchas ideas por ahí en el tintero, o sea, y como que confío, o sea, también pues van cambiando, en un momento pues puedes considerar que pues es el momento de a lo mejor explorar esta idea, a lo mejor muta un poquito, como dice Daniel, a lo mejor pues es esta convocatoria o esta posibilidad y entonces pues tú ya tienes como más o menos una idea y la vas pues transformando o adaptando a algo que ya lo pueda materializar. Pues sí, muchas docus, sobre todo docus. Sí, o sea, creo que además es algo que nos puede servir a todos tener así un almacén de ideas, de loglines, de momentitos, de cosas, ¿no? Así, yo, o sea, en las notas del teléfono tengo así una sola cosa que dice, unas escaleras en el bosque, ¿no? Entonces es como esta idea de que no sé qué voy a hacer con ella, pero ahí está, ¿no? Claro. Y entonces un poco ya acercándonos a la parte como más final de esto, ¿cuál es la diferencia entre cuando, o sea, lo que yo me imaginé en una primera instancia, lo que yo pensé que iba a ser Moretones o Pola o así, con lo que está haciendo, o sea, con lo que está terminando, o sea, en lo que se convirtió más bien, ¿no? Quien quiera. Pues yo ahorita estoy como reflexionando mucho precisamente sobre ese tema, ¿no? Porque ya ahora sí estoy terminando la película y claro que hay muchas cosas con las que tengo que hacer las paces de, pues esto no me encanta, pero esa era yo hace 2 años y esto me representaba a mí o hace 3 años, ¿no? Y pues está chido, ahí está. Este, y también hay cosas que están tal cual las escribí en el primer tratamiento del guión en el 2018, ¿no? Y eso también es emocionante. Como que no sé si a lo mejor romantizamos demasiado el documental, pero o sea, seguro pasa con todo, pero a mí me aparenta que como que es muy intenso en el documental, que es una cosa que toma su propia vida, o sea, y lleva su propio camino y tiene su propio pulso y tú puedes medio en algún punto, claro que seguir interviniendo, pero al mismo tiempo también ya te dicta como las cosas. Entonces, pues también como hacer las paces con eso, así pues dejarlo ser, ¿no? Escoger tu batalla, Sí. ¿no? Sí. Sí. Sí, pienso yo, o sea, como después de 4 años de estar en el proyecto de Moretones, me di cuenta de qué se trataba la película, realmente. Entonces, Sí. o sea, como que justo ya, ¿no? Como que esa primera idea que tienes puede ser como un acercamiento, pues muy superficial a lo que, a eso de lo que quieres hablar, ¿no? Pero después sí te vas dando cuenta de como lo complejo que puede llegar a ser y creo que ahí es donde cambia, no tanto como o sea, en forma cambia muchísimo todo el tiempo, ¿no? Pero también en como justo en ese ser detectives de la historia te vas dando cuenta que la historia está en otro lado y entonces ahí. Y cuando se dan cuenta de, como de, en realidad de qué se trata esa historia, usualmente, ¿qué hacen? O sea, si ya tienen grabado algo, ¿regresan y reeditan? ¿O regresamos al guión y reacomodamos? ¿Cuál es ese proceso? Un poco de las dos, pensaría. O sea, como en mi caso, sí lo que hicimos, y mucho porque la pandemia nos interrumpió el rodaje, y fue como empezar a revisar el material, y sobre revisar el material, como empezar a pensar eso en guión, cómo se relaciona, ¿no? O sea, siento que también es muy importante pensar cómo estamos como haciendo todo este arco narrativo de las cosas, por más que no busquemos la narrativa, pero, o sea, como todo este arco emocional, ¿no? De las cosas. Eh, pues sí, o sea, todo el tiempo hay que estar como revisando el material, regresando al guión y viendo qué tanto cambia y hacia dónde estamos dirigiendo las cosas, no sé. Sí. Sí. Sí, pues no sé qué más agregar a eso. Ok, no pasa nada. Ya para como cerrar la sección como de preguntas, ¿qué es algo que le recomendarían a alguien que está como por entrarle a la industria y como por entrarle al documental? Alguien que dice, es que me encanta, quiero hacer mi ópera prima o quiero participar de cierta manera, pero no sé por dónde entrarle. Uf.
Pues yo diría que crean en sus ideas y que crean en sus proyectos, que eso es lo único que tienen realmente, ¿no? Porque pues la industria, ¿qué significa eso, no? O sea, como que yo le quitaría peso a eso. Entiendo que a veces como el hacer cine tiene que ver con una cuestión ambiciosa y creo que yo también fui estudiante del TEC y también estuve ahí, ¿no? Y claro que quiero vivir de esto y todo, pero como que creo que el éxito llega solo de alguna forma si realmente pues haces lo que quieres, o sea, suena súper cursi, pero de verdad sí, o sea, porque si ya estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta, pues ya esa es una forma de éxito, ¿no? Independientemente de si la industria lo reconoce o no. Y yo pienso que es más importante quedarse con eso que decir, ay, es que no he ganado ningún premio, o no me he aceptado, no me he ganado ninguna beca, o estas cosas. Es bien relativo y siempre, claro que hay talento y trabajo detrás, pero también hay mucha suerte, también son como factores que tienen que alinearse con agendas políticas, ¿no? Es mucho más complejo que solamente hacer tu mejor esfuerzo, y en todas las industrias, supongo, ¿no? Entonces, pues yo diría eso, que más bien le apuesten a lo que quieren hacer, a lo que creen, y que consideren eso y hacer lo que quieren, pues el éxito. Daniel. Eso, no sé. Eso también. Sí. Por 2. Sí, por 2. Ok. Sí. Súper. Si quieren agregar algo, o sea, que quisieran agregar algo, contarnos algo. Si no, estamos bien. Cuéntenos cómo podemos seguirles la pista, cómo podemos ver Pola o Moretones, o cuándo vamos a estrenar. Que es una pregunta con mucha presión, yo lo sé. Pero Él ya tiene fecha. Yo ya tengo fecha. El Moretones se estrena el 21 de marzo en un festival de documentales CPH Docs en Copenhague, en Dinamarca. Órale. Entonces ahí estaremos. Apenas tuvimos una sesión para aprender a ser medio influencers, porque yo en las redes sociales soy pésimo. Aprende a ser influencer. Entonces, así como de cómo va a ser un reel, metimos el tráiler así en un formato distinto y entonces todo está mal. Entonces, bueno, igual si me quieren ayudar un día. Sí. Claro. Los reels son verticales. Sí, así como de, no, porque vi uno en horizontal y dije, ay, ese estaría chido, pero al final salió en vertical y fue así de... Pero bueno, el Instagram es moretones_film, por si quieren como seguir ahí, y estaremos moviendo ahí. Y en México esperemos, si todo sale bien, en Ficunam en junio, que es donde también aparece. También esperamos en el verano. Sí. Y pues nosotros estamos en Instagram y en Facebook y en Twitter, pero básicamente Instagram es Pola Vice Documental. Pola Vice Documental. Súper, pues les agradecemos mucho su tiempo y pues toda su sabiduría que están aquí. Les dejaremos saber cuándo estrenamos, nosotros también. Sí. Eso está muy bien. Pues Gracias. muchas gracias por escucharnos. Ellos fueron Alelu y Daniel Ulacia, y un aplauso para ellos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy fue una gran entrevista con Alelu y con Daniel Ulacia. También esténse al pendiente de las siguientes entrevistas y con los más invitados que van a venir. Síganos en el programa en @bluamedia y también vean nuestro programa hermano, Postcredits. Muchas gracias.